Ven, Espíritu Divino, manda tu luz desde el cielo. Padre amoroso del pobre, donen tus dones espléndido. Luz que penetra las almas, fuente del mayor consuelo. Ven, dulce huésped del alma, descanso de nuestro esfuerzo, tregua en el duro trabajo, brisa en las horas de fuego, gozo que enjuga las lágrimas y reconforta en los duelos. Entra hasta el fondo del alma, divina luz, y enriquécenos. Mira el vacío del hombre si tú le faltas por dentro. Mira el poder del pecado cuando no envías tu aliento. Riega la tierra en sequía, sana el corazón enfermo, lava las manchas, infunde calor de vida en el hielo. Doma el espíritu indómito, guía al que tuerce el sendero. Reparte tus 7 dones según la fe de tus siervos. Por tu bondad y gracia, dale al esfuerzo su mérito. Salva al que busca salvarse y danos tu gozo eterno. Amén. María, Reina de la Paz. San José, San Juan Pablo II, San Miguel Arcángel, todos los ángeles y santos de Dios, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Probablemente es la última oportunidad que tengo de dar la conferencia. Creo que me toca presidir todavía la misa, no sé si hoy o mañana. Pero quiero aprovechar la oportunidad que el señor Oriol nos acaba de dar un mensaje para en 5 minutos explicarles lo que es la fundación de Medjugorje, el significado que tiene y cómo nosotros nos manejamos desde el punto de vista de la Iglesia. ¿Ok? Bien. Bueno, voy primero a decir algo de la Iglesia. Hay una conferencia que di hace poco de 1 hora y 5, donde está en YouTube, que dice La Iglesia y Medjugorje, o Medjugorje y la Iglesia. No sé cuál de los dos títulos pusieron. A veces hay personas que dicen, pero ¿cómo voy a ir a Medjugorje si todavía no lo ha aprobado la Iglesia? Y a veces hay algún obispo, algunos sacerdotes que también usan ese argumento que hasta cierto punto es válido, pero si entendieran bien toda la dinámica que está bajo la mirada de la Virgen, pues quizá no pensaran así. Se lo voy a decir lo más rápidamente posible. Normalmente cuando hay unas apariciones, la autoridad que tiene la potestad de decir si son auténticas o no es el obispo normalmente. Las apariciones no se suelen aprobar mientras se están dando todavía. La Iglesia no tiene prisa, no quiere cometer errores, auténticas o no, al obispo de Mostar. Hay 3 maneras de decir sobre las apariciones, o sea, una, son auténticas. Otra, no son auténticas, así que no hay que andar creyendo en ellas. Y tercero, hay que seguir profundizando todavía. O sea, ni se aprueban ni se condenan. ¿Ok? El obispo de Mostar, el primer obispo, era contrario a las apariciones. Y llegó un momento en que iba a dar ya un dictamen de que no eran auténticas. Y ocurrió algo. El Vaticano le quitó la jurisdicción al obispo de Mostar para que no fuera él el que diera un dictamen sobre las apariciones de Medjugorje. ¿Qué les parece? Eso es un signo muy importante, porque el Vaticano le quita. Primera vez que yo conozco un caso en que el Vaticano le quite a un obispo esa jurisdicción. ¿A quién se lo dio? A la Conferencia Episcopal de Yugoslavia. En aquel tiempo estaba Yugoslavia todavía, ¿verdad? Y hubo una declaración de una ciudad
que se llama Sadar. Y yo no estaba en Sadar, pero me dicen que ahí están los restos de San Simeón, el que recibió al niño Jesús en la presentación en el templo, en Sadar. Si alguna vez pueden ir, vayan, porque merece la pena. Creo que sean las reliquias más antiguas que hay en Sadar. La declaración de Sadar, también estaba en ella el obispo de Mostar, y allí él pataleó, perdónenme la expresión poco elegante, para que se condenaran. Y no lo hizo la conferencia, pues digo que había que seguir, ¿verdad? Todavía investigando, estudiando. Ese es el único documento oficial en estos 41 años que hay sobre las apariciones de Medjugorje. No hay otro. Habrá alguno más oficial sobre la veracidad. ¿Okay? Bien. Segundo, el Papa San Juan Pablo II fue totalmente a favor de las apariciones de Medjugorje. Él recibió a Mirjana, él dijo: si yo no fuera papa ya estuviera en Medjugorje. Varios obispos, yo me acuerdo que hablé con un arzobispo de Paraguay que habló con él y le preguntó si en aquel tiempo, ¿no?, si se podían permitir que fueran sacerdotes, obispos a Medjugorje, y el Papa le dijo: ¿qué hacen en Medjugorje? La gente ora, reza el rosario, confiese. Sí, déjenles que vayan. Acuérdense, si yo no fuera papa ya hubiera ido a Medjugorje. Y voy a comentar algo que no se ha publicado mucho. El Papa San Juan Pablo II le dijo a un obispo muy amigo suyo, creo que era Monseñor Nílica, que buscara un vidente de Medjugorje y que fueran bajo perfil en su nombre a Rusia y que consagraran en su nombre a Rusia al corazón inmaculado de María. Fíjese, esto lo dijo el Papa San Juan Pablo II. Este obispo buscó a uno de los videntes, a quien llevó a María o María Pavlovich. Esto es auténtico, me lo contó María Pavlovich hace un par de meses. Y entonces María Pavlovich con este obispo fueron a Rusia, bajo perfil, sin que se enteraran los Inmaculados de María. Después el Papa le preguntó a este obispo si había ido a Medjugorje. Le dijo que no había ido todavía. Dijo: tienes que ir a Medjugorje. Si se fijan, estoy viendo un poquito la historia de lo que es la iglesia, no solo un detalle. Hasta ahora llevamos 2, vamos al tercero. El Papa Benedicto XVI hizo una comisión. Esa comisión se llama Comisión Ruini, no porque era ruin, sino porque el cardenal se apellidaba Ruini. 15 personas que estudiaron durante 4 años todo lo de Medjugorje. Cuando concluyen, entonces hacen un documento. Ese documento no se ha publicado, pero hay una parte que sí un periodista, no lo ha publicado el Vaticano, pero sí un periodista tuvo acceso y dijo lo que más o menos esa comisión había expresado. Primero, dijeron: las 7 primeras apariciones son auténticas. Eso lo dijo la comisión enviada por el Papa Benedicto XVI. Segundo, las otras hay que seguirlas estudiando. La mayoría de ellos pensó que había muy buenos frutos, pero también que había que corregir algunos detalles. Le aconsejaron al Papa 2 cosas. Una, que nombrara un obispo que tuviera la jurisdicción sobre la parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje. Y otro, que hiciera que el santuario de Medjugorje se colocara como un santuario pontificio, dependiente directamente de Roma. Bien, esto es bueno que ustedes conozcan todos estos detalles. Lo estoy diciendo de una manera muy resumida porque no era el tema que me tocaba tratar, pero esto es importante. Resulta que el Papa Francisco estaba en Lisboa,
Tuve la gracia de estar en Lisboa también en esa ocasión, cuando se canonizaron los pastorcitos de Fátima. Y de regreso, en el avión de Lisboa hacia Roma, los periodistas le preguntaron al Papa. Él allí no habló como el magisterio, sino como una opinión personal. Le preguntaron y él dijo dos cosas, una muy buena y una que no sonó tan buena. ¿Qué dijo de cosa no tan buena? Bueno, a mí me gustaría más que la Virgen se presentara como madre, que claro que se presenta como madre, pero bueno, él dijo así, que como una secretaria de telégrafos que anda dando mensajes. Esa frase del Papa fue infeliz, acuérdese, no habló como magisterio. Para mí fue una argentinada. O sea, él a veces se expresa muy a la manera de Argentina. Pero dijo otra cosa muy importante. Dijo, en Medjugorje hay muy buenos frutos. Y eso no se explica por una varita mágica. Bueno, posteriormente, por ejemplo, en Italia dejaron de ir muchos porque los periodistas dijeron, el Papa está en contra de Medjugorje. Y el Papa, tengo entendido, se disculpó por la expresión que había tenido sobre eso. Bueno, este punto es importante. Y hay dos detalles importantísimos. 2017, el Papa nombra a un delegado suyo, Monseñor Henry Hauser, obispo emérito de Cracovia, Polonia, para que él tomara la dirección de lo que es la pastoral de la parroquia Santiago Apóstol de Medjugorje. Aunque él no le tocaba hablar de la veracidad, dijo maravillas. Dijo, Medjugorje es la luz del mundo, Medjugorje es la nueva evangelización. O sea, habló maravillas el delegado del Papa Francisco. Fallece y escoge otro delegado, que es Monseñor Aldo Cavalli, que fue el año pasado. Pues por ser asesor de los centros iberoamericanos tengo la oportunidad, aunque es muy accesible, de hablar cada vez que voy a Medjugorje. Yo voy a Medjugorje 6 veces al año, más o menos. Entonces he tenido varios encuentros con Monseñor José, ¿verdad? Y Monseñor José no, con él concelebré, ahora como Monseñor Aldo Cavalli. Gracias por la corrección. Y él estuvo en Colombia, ahora como es un buen diplomático, camina sobre el filo de la navaja. A él no le sacan nada especial porque digo, bueno, a mí el Papa me dijo que viera, que estuviera mirando, pero no me dijo que tuviera como opinión pública sobre las veracidades de Medjugorje. Pero habla también maravillas de Medjugorje. Habla de una gracia inmensa que hay en Medjugorje. Esto salió en la prensa, ahora en este mes de enero, un encuentro con el Papa. A mí me había comentado por una sugerencia que le hicimos a él con respecto a la fundación, que a ver si podía ayudarnos en algo, no puedo decir qué es. Dijo, voy a tener un encuentro con el Papa, y ya tuvo el encuentro con el Papa. Estoy como muy curioso cuando llegue a Medjugorje, si Dios quiere, en marzo, si puedo preguntarle a ver si lo que habíamos pedido se nos ha concedido por parte del Papa. Bien. Este arzobispo dice que sus ojos son los ojos del Papa en Medjugorje. O sea que el Papa ve a través de los ojos de Monseñor Aldo Cavalli. Y luego él son los ojos de los peregrinos que luego se lo llevan también al Papa. Ahora, que el Papa haya nombrado un obispo, ¿verdad?, ya directamente sobre Medjugorje, es un hecho importantísimo. Pero también en el 2019 el Papa Francisco hizo un decreto. Dijo que de ahora en adelante los obispos, las diócesis, los párrocos, las parroquias, etcétera, podían organizar y llevar peregrinos a Medjugorje. Antes
no lo podíamos hacer. Podíamos acompañar en lo que era el sacramento de la confesión, etcétera, y de la Eucaristía. Pero el Papa ahora autorizó, y no solo autorizó, sino que ha animado a ir a Medjugorje. Monseñor Hauser dijo en una ocasión, miren, estamos haciendo lo siguiente. Como hay algunos obispos y sacerdotes y que no dudan, estamos trayendo al Festival de la Juventud obispos y cardenales. Y entonces empezó a invitar él, delegado del Papa, digamos en nombre del Papa, a que fueran a Medjugorje obispos, arzobispos y cardenales. Han ido una cantidad muy grande de obispos y han ido también cardenales. Incluso hace 3 años, 2 años o 3, fue el vicario del Papa en Roma, un cardenal enviado por el Papa. Y el Papa durante ya varios años, él mismo manda un mensaje a ese festival de jóvenes que se celebraba del 1 al 6 de agosto todos los años, menos este año que va a ser del 26 de julio al 30, porque en ese mes de agosto hay también el Día de la Juventud con el Papa en Lisboa. Bueno, ¿cuáles son? Estos detalles son una manera de decir que indirectamente están aprobadas las Medjugorje. Indirectamente, directamente todavía no. Pero ya tenemos la libertad amplia. Frutos de Medjugorje. 1, más importante, las conversiones. Muchísimas conversiones. 2, vocaciones a la vida sacerdotal y religiosa. Más de 1000 vocaciones han surgido en Medjugorje. Hoy que hay escasez de vocaciones, es una cosa impresionante. 3, Medjugorje es el confesionario del mundo. 4, ya en el año 1985-86 se hablaba de 500 sanaciones físicas milagrosas que superaban las leyes de la naturaleza. Los que han ido a Medjugorje pueden decir que es un lugar donde se respira la paz de una manera impresionante. Yo me atrevo a decir, oigan, esto no es doctrina de la Iglesia lo que voy a decir ahora, es mi opinión personal. Yo considero que el lugar de la tierra donde hay más, no tengo la menor duda, y es impresionante la cantidad de gracias que hay en ese lugar. Si yo tuviera que decirle a una persona que me pregunte ¿dónde puedo ir para tener un encuentro con Jesús?, le digo, vaya a Medjugorje. O sea, no tengo la menor duda. Porque en Medjugorje baja la gospa todos los días. El cielo toca la tierra. Y además en Medjugorje todas las personas, casi todas las personas, estamos con el rosario en la mano y se ayuna, se confiesa. El centro de Medjugorje no es la Virgen. Digan, no, es Jesús. La Virgen no nos lleva a la Virgen, nos lleva a Jesucristo. He hablado con los videntes y como ustedes conocen, 5 de ellos dicen que el mensaje más importante que ha dado la Virgen es el de la conversión. Pero Mirjana me dijo, para mí el mensaje más importante es el de la Eucaristía. Ese es el mensaje más importante para ella. Allí dijo la Virgen que la misa sea su vida y que su vida sea una misa. Entre escoger una aparición mía o participar en la misa, vayan a la misa. Y por eso en Medjugorje el centro es la Eucaristía. Allí hay 3, aparte de la misa diaria con gran solemnidad, a mí me ha tocado celebrar con 800 sacerdotes en Medjugorje en una ocasión, en otra con 200, siempre que uno va en 40, 50, 60 sacerdotes. Medjugorje es algo eclesial. Repítame la palabra eclesial. Voy a decir también algo que es mi opinión, ¿ok? No es doctrina de la Iglesia, solo es mi opinión.
Hay cosas en la iglesia que no son para toda la iglesia. Voy a poner un ejemplo. La Legión de María no es para todos, es para un grupo. Cursillo de cristiandad, pues no es para toda la iglesia. Son iglesia, pero no es para todos. Ahora, ha habido dos cosas que son para toda la iglesia. Una, la renovación bíblica. Era para que toda la iglesia amara la Biblia, leyera la Biblia y se basara todo en la Escritura, en la revelación del Señor. Ya desde el Concilio Vaticano II, que tuvo mucho que ver en esto, el que llegó a ser luego Benedicto XVI. Otro, renovación litúrgica para toda la iglesia. Ahora es donde le digo yo, y ustedes me dicen, ajá. Gracias, así nadie se duerme. Las apariciones de Medjugorje no son para un grupito, son porque en este tiempo la humanidad vive momentos difíciles y la Virgen aparece no solo para Medjugorje, no solo para Bosnia-Herzegovina, aparece para que la iglesia se renueve y pueda vencer este momento, como nos decía en una ocasión, de modernismo, de materialismo y de egoísmo. ¿Qué quiero decir con esto? Que las apariciones de Medjugorje son un elemento eclesial por el interés que tiene la iglesia y por su resonancia. Así que, amigos, todo el que pueda ir a Medjugorje, vaya a Medjugorje. El que no puede ir a Medjugorje, abra su corazón, que Medjugorje viene aquí a ustedes en los congresos como este, porque aquí está presente de alguna manera la Gospa, la Virgen María. Bueno, con un amén corto la primera parte, diga amén. Perdón, la primera parte no, la primera introducción. Segundo, el padre Danco, que en aquel tiempo estaba en Medjugorje, en la parroquia de Santiago Apóstol, ahora es uno de los 5, no sé cómo lo llaman los padres franciscanos, son como consejeros, está al lado del provincial, ¿verdad? El padre Danco, hizo, voy a hacerlo a propósito una redundancia, porque me explico mejor, fundó la fundación, perdonen, ¿no? Fundó la fundación de Medjugorje. Ahora ya entendemos qué es la fundación de Medjugorje. Entonces es una fundación del padre Danco, que no lo hizo en nombre propio, lo hizo en nombre de la orden religiosa, ¿verdad? Para que en el mundo se extendiera más la devoción a la Virgen, se conocieran los mensajes, hubiera más fidelidad a los mensajes, hubiera más unidad. Nosotros tenemos la fundación desde el año 2009. En sí, en América Latina, desde el año 1990, en que hubo el primer congreso, sin existir todavía la fundación, en la ciudad de Sonsonate, en El Salvador, ya había grupos de oración y quien lideraba de una manera no formal era un señor que se llamaba Luis Simán de Miami. Y luego se fundó el Centro Florida Center for Peace. El padre Francisco Verar en aquel tiempo era el asesor. Tuvo que ir a Roma a estudiar Mariología y le dijo a los que estaban, yo no había ido a Medjugorje todavía, año 1990, le dijo, busquen al padre Inocencio Llamas para que sea el asesor. Yo no había ido a Medjugorje. ¿Por qué dijo eso? Porque dijo, es que el padre Inocencio Llamas es muy mariano. Bueno, gloria a Dios. Entonces tuve la gracia de ir a ese primer congreso y asesoré 1990, 91, 92, 93, 94, 95, 96. Después llegó en Honduras, ¿verdad? Y ha sido asesor también luego de la fundación. En el 2009, el padre Danco hace una reunión. Ahí estaba Luis Simán y estaban otras personas. Y escogen a dedo un grupo de personas que
para que tengan el control, y escoge 5 personas, 5 o 6, unos de España y 2 de Medjugorje, entre ellos una que conocen los que han ido a Medjugorje, que se llama Filka, ¿verdad?, que también acompaña a los padres a la predicación, a la traducción. Ese grupo lo escogió el padre de España y de Medjugorje, porque y tiene que haber también una aprobación de algún estado, algún país. Entonces escogieron a este grupo que está en España. El coordinador es Oriol, el administrador es Miguel, la secretaria es Cristina. Y luego nosotros, voy a resumir, tenemos lo siguiente: esta fundación está ahora en 21 países, 20 países de habla hispana y uno que es Brasil, 21 países en la Fundación Iberoamericana. Tenemos un organigrama. Esto es importante lo que voy a decir. ¿Cómo funciona esto? Vamos a ver. Primera autoridad. Tercera autoridad, los padres franciscanos. Los padres franciscanos delegaron Padre Danco. Después del Padre Danco viene este grupo, que se me va el nombre ahorita, me vendrá un momento, y se formó luego una directiva para que se pueda funcionar mejor. Dentro de esa directiva, pues hay también asesoría. Hay la asesoría, pues en este caso, de quien les habla, no sé, hasta que el Señor quiera. Entonces, la fundación, aun cuando no han sido aprobadas las apariciones legalmente, tiene una aprobación y una dependencia de la autoridad. Y quede claro esto: siempre tenemos que respetar al obispo, tenga o no tenga razón, y siempre tenemos que respetar y amar al Papa. Ahora tengo una anécdota muy interesante. Como no fue en confesión, pues la puedo decir. Hace no tanto tiempo estaba en la ciudad de Split, ya en un autobús con un grupo de peregrinos, y veo un padre que está asomándose a la puerta del autobús buscando algo. Me pareció que tenía cara de italiano y le hablé en italiano. Le dije: padre, buongiorno, ¿qué busca? Necesita a lo mejor ir a Medjugorje. Y se emocionó. Digo: sí, eso estaba al lado mío, o yo al lado de él, y empezamos a hablar. Y me dijo: yo trabajo en el Vaticano. Ah, mire, y veo al Papa de vez en cuando. Iba a decir en qué trabajaba él, pero voy a guardarme esto, o sea, en cuál era el trabajo suyo, simplemente por respeto. Y me dijo esto: hay personas que creen que el Papa Francisco está en contra de Medjugorje. Dijo: no es así. Él está a favor de Medjugorje. Incluso me dijo: él sacó a alguien del Vaticano porque se oponía a Medjugorje. Me lo dijo, pues no un secreto del otro mundo, pero me alegró tanto el corazón escuchar a alguien que está cerquita del Papa, que trabaja en el Vaticano, que lo ha visto y que conoce muy bien cómo son las cosas. Ahora, estas apariciones son la prolongación, ¿verdad?, de Fátima. La Virgen dijo: he venido a completar lo que había empezado en Fátima. También dijo: mi inmaculado corazón triunfará. Y ahora voy a decir algo que tiene que ver el padre Marinco. Espero que no me regañe después. Me decía el padre Marinco en estos días, como va a ser algo público, creo que lo pueda decir. No me lo dijo bajo ningún secreto. Que va a ir él y Monseñor Aldo Cavalli a predicar a Fátima, ahora en febrero. ¿Lo puedo decir, padre? Porque si no lo recojo otra vez. Y yo pienso que ahí tiene que haber un plan de la Gospa espectacular. Vamos a ver todo esto, la ida de Monseñor Cavalli ahora con el Papa, ahora estos dos personajes tan importantes que vayan a predicar
desde exactamente Fátima, el padre Marinko, que ha sido el párroco, que su vocación surgió en Medjugorje, que todo tiene que ver con Medjugorje, pues y hay que orar por esto. Levanten la mano los que van a orar por el padre Marinko y por el arzobispo, gloria a Dios. Bien, en nombre del Padre le digo gracias. Gracias. ¿Y padre está bien? Dile a ver si me regaña. No hay problema. Gracias. Bueno, ahora sí, esta es la segunda introducción. ¿Ya están cansados? Bueno, miren, un exorcista obligó, ¿sabe que los exorcistas son los que tienen más poder, los obispos y los exorcistas sobre los demonios? Tienen todo el poder de la iglesia. Si un exorcista ejerce bien su ministerio, él le dice al demonio que se calle y se calla, y le dice que salga y sale, y le obliga también a hablar. Le preguntó al demonio: ¿cuál es la canción que más te gusta? Y sorpréndanse, no era de esa que saben, la del Roles y eso, no existía todavía. Digo, la canción que más me gusta es A mi manera. A mi manera, le dijo. ¿Por qué a mi manera? Porque significa que no es a la manera de Dios. Quiere que se transmita ese mensaje. Yo hago lo que a mí me dé la gana. Yo hago lo que yo quiero. Yo hago lo que me provoque. Yo no tengo que responderle a nadie. Él, siendo ángel de luz, en lugar de hacer a la manera de Dios y darle gloria a Dios, dijo: a mi manera non serviam, no serviré. Y se convirtió en demonio. ¿Qué les parece? Tienta a Adán y Eva, que eran felices en el paraíso terrenal. ¿Y qué les dice? Que Dios les ha mentido. Y que si ellos desobedecen a Dios, van a ser dioses. La palabra dice: van a ser como dioses. Esa fue la tentación. Hagan a la manera que yo les digo, no a la manera de Dios. Y van a hacer luego ustedes a la manera que quieran. Van a decidir lo que es bueno y lo que es malo. Van a conocer el bien y el mal. Ellos no conocían el mal. El Papa San Juan Pablo II, hablando del pecado original, dijo que era un triple pecado, o un pecado con tres aspectos. Uno, la desconfianza en Dios. Todo empezó porque el genio perverso de la sospecha hizo dudar, desconfiar a Adán y Eva en que Dios los amaba, era fiel, le había dicho la verdad. Uno se pone un poco bravo, pero ¿cómo Adán y Eva, que eran felices, paseaban en el jardín del Edén con Dios? Ahora viene una serpiente estúpida y le dice: ¿y creen a la serpiente? Cuando Dios los había creado, los amaba. Y uno no entiende esto. Mucha gente hoy escucha la voz de la serpiente y no la voz bendita de Dios que nos da vida eterna. Hoy hay una cantidad de mensajes y mensajes y mensajes y mensajes. Ustedes tienen en Colombia también ya un templo a Satanás hace tiempo. Pusieron, como dijeron que era horroroso, entonces lo pusieron a Lucifer. Entonces diga: es que Lucifer no es Satanás, que cree que uno está chupándose el dedo. Hace 5 años más o menos inauguraron el túnel más largo de Europa, túnel San Gotardo, entre Italia y Suiza. ¿Sabe cómo lo hicieron? Con un rito satánico. Sí, y había tres presidentes, varios primeros ministros, un rito satánico. Después pusieron un padre que echara un poquito de agua bendita para disimular. Entonces estamos, hermanos, en una lucha, como dirá la carta a los Efesios, que no es contra gente de carne y hueso, es contra los poderes sobrenaturales del mal. A mí me ha impresionado muchísimo
cuando la Santísima Virgen dijo hace poco, no son las palabras entre comillas, pero ha dicho que este momento es el más terrible de la historia, en cuanto que nunca ha habido tanta maldad en la historia como este tiempo en que vivimos ahora. Repito, no son las palabras exactas, porque no tengo el texto ahora aquí. Eso lo dijo la Virgen hace unos meses, este año pasado, en el 2002. Fíjense lo que dice la Virgen María. No viene a asustarnos, La Virgen no viene a asustarnos, viene a decir cuál es la realidad en que vivimos, para que podamos ser felices ya en la tierra y luego a ir en el cielo. Y dice: Satanás quiere destruir todo, la vida humana, el planeta Tierra, y quiere que vayamos al infierno, y utiliza siempre esa táctica, a mi manera. ¿Cuál fue el segundo aspecto del pecado original? La soberbia. La soberbia, serán como dioses. ¿Y cuál fue el tercero? La desobediencia. Hoy, cuando se nos habló en laudes con una gran calidad y maestría, en Filipenses 2, ¿verdad?, de la humildad y de la obediencia. Les decía ayer que el demonio, cuando ve una persona humilde, no puede hacer nada, pero la humildad debe ir siempre ligada a la obediencia. Exactamente, él desobedeció y el soberbio pues se convirtió en Satanás. ¿Qué pasa ahora en el mundo, hermanos? Que hay una gran crisis total, pero sobre todo una crisis de fe muy grande. Sí, voy a leer un mensaje de la Gospa en el 2017, 25 de enero. Queridos hijos, hoy invito a orar por la paz. Paz en los corazones, paz en las familias y paz en el mundo. Satanás es fuerte y quiere ponerles a todos en contra de Dios. Es terrible esto. A todos, quiere ponerles en contra de Dios, hacerle regresar a todo lo que es humano y destruir en los corazones todo sentimiento hacia Dios y las cosas de Dios. Ustedes, hijos míos, oren y luchen contra el materialismo, el modernismo y el egoísmo que el mundo les ofrece. Hijos míos, decídanse por la santidad, y yo con mi Hijo Jesús intercedo por ustedes. Gracias por haber respondido a mi llamado. ¿Qué cosas malas hay en el mundo? Muchas. La violencia, la ideología del género, la droga, qué sé yo, no digo. Pero ¿qué es las dos cosas peores que hay en el mundo hoy, a mi modo de ver también? La apostasía. Herejía es negar una verdad de fe. Apostasía es negar la totalidad de las verdades de fe. Hoy, y es bíblico, que va a venir la apostasía. Yo creo que ya estamos en un inicio de apostasía en una buena parte del mundo, sobre todo en Europa. Sobre todo en Europa. ¿Y cuál es la otra cosa peor? El satanismo. No se quiere a Dios. Se quejaba ya Dios en el profeta Jeremías, capítulo 2, un doble pecado ha cometido mi pueblo. Me han abandonado a mí, que soy manantial de aguas vivas, y han ido a cavarse cisternas rotas y agrietadas que el agua no contienen. Y el Papa San Juan Pablo II decía: la humanidad está escogiendo la cultura de la muerte. En este mundo estamos nosotros, y en este mundo está nuestra familia, y en este mundo la familia está viviendo también, ha vivido la pandemia. Ya voy casi a empezar el tema, pero bueno, me han dado bastante tiempo, así que bendito sea Dios. Ahora, hermano, la familia está hecha de seres humanos, y aquí nos viene un problema muchas veces, casi siempre. ¿Cuál es el problema? Que se cumple lo que dijo Jesús, que en un momento dado en una familia iban a estar 2 contra 3 y 3 contra 2. ¿Qué pasa? Que cuando una persona como ustedes,
Digan gloria a Dios. Se entregan a Jesús, ponen a Jesús en el primer lugar de su corazón. Honran a la gospa, a la Virgen María. Empiezan a vivir sus mensajes. ¿Qué sucede? Una bienaventuranza si se sabe vivir. Los propios familiares empiezan a hacernos la guerra. Primero, ¿qué estás haciendo? ¿Estás loca? ¿Estás loco? ¿Por qué vas a ayunar? ¿Estás loco? Segundo, se burlan de nosotros. Empiezan a hacernos bullying, como se dice ahora, a burlarse de nosotros. A veces nos persiguen luego. Y ahora me decía una hermana antes de entrar: Padre, ¿cómo hago yo? Soy la única en mi familia que oro, pero no logro. ¿Qué hay que hacer sobre eso? Aquí quiero darles también un mensaje, un consejo sobre esto. Miren, por favor, no intenten cambiar a sus seres queridos. Padre, ¿qué está diciendo? No estoy diciendo que no tengan el deseo de que cambien, sino que no intenten ustedes cambiar a sus seres queridos. No lo van a lograr. Ayer le dije quién cambia los corazones. ¿Me lo pueden repetir si se acuerdan? El Espíritu Santo. Entonces, si ustedes se enfrentan, vamos a poner un ejemplo extremo. La mujer va a misa, y va a misa todos los domingos, y llega y le pregunta al esposo que está viendo deporte: ¿cómo te fue? Me fue bien, pero tú eres un perdido, tú eres un sinvergüenza. Allá estaba fulano de tal, ese sí, tú nunca vas a misa. Dice: ¿y así vienes tú de la iglesia? O sea, vienes llena de ira, de rabia, me estás insultando. ¿Cuándo ese hombre va a cambiar y va a querer ir a misa? ¿Qué hay que hacer cuando una familia, y son casi todas? Primero, ponerla en los corazones de Jesús y de María todos los días, calladito, en secreto. Sobre todo los hijos. La Virgen dijo que los hijos los consagraran todos los días al corazón inmaculado de María. Segundo, darles testimonio. ¿Cómo? Amándolos y con alegría, sin ser pesados. No le empiecen a hablar todos los días de Medjugorje y de la Virgen. Si lo aceptan, sí, pero si se oponen, es contraproducente. Simplemente sean felices delante de ellos. Sonríanle y ámenlos. Y cuando vean que ustedes son felices, los aman, no les dicen que vayan a misa, no les dicen que vayan a confesarse, no los insultan, va a ocurrir lo que nos decía ayer el Padre, ayer el Padre Luis en la misa. ¿Se acuerdan? ¿Quién empezó en su casa, perdona Padre? Su mamá, una solita. Y rezando el rosario con perseverancia. ¿Y qué pasó? Luego el papá también lo hizo. Y luego la hija, y luego el hijo, y luego el padre sacerdote. Ahora, Dios tiene la eternidad, es eterno. Para Él 1000 años son como un día y un día como 1000 años. Nosotros no sabemos cuándo. Me decía esta hermana: sí, pero que ya van tantos años. Le dije: todos sabemos que Santa Mónica rezó más de 30 años y se convirtieron 3. Su hijo Agustín, su esposo y una especie de nuera que tenía, porque Agustín había tenido un hijo de ella. Con la oración, el testimonio y a veces el silencio de esta santa se convierte. Nosotros no podemos usar las armas del enemigo. ¿Cuáles son las armas del enemigo? Pues lo que decía hoy la palabra, la amargura. Y ahora les voy a... Yo me reía para mis adentros cuando el padre Astolfo estaba hoy diciendo eso, porque yo tengo también unos testimonios ahí de ese capítulo 2 de la carta a los Filipenses. No sé hasta dónde llegaré con eso, pero bueno, porque es importante, y se me va ahorita el hilo, es importante en esta carta de los Filipenses entender el camino auténtico de la humildad, entender el camino auténtico del amor y entender que no hay que murmurar. Hay un hermano carismático, que no es carismaniático, sino carismático, que ha inventado una palabra.
La palabra es quejabanza. Ya la han oído muchos. Dice que hay mucha gente que vive en quejabanza. Cuando el padre hablaba hoy de la murmuración, que se quejan de todo, yo decía quejabanza. Y estaba en mi mente porque tenía que dar esta conferencia. Y abriéndome pues a la acción del Señor, ayer, en la noche, hoy, sin escribir las cosas, pero sí abriéndome a la acción del Espíritu Santo. Vivir en quejabanza es vivir amargados, con las armas del enemigo, las armas de la carne. ¿Y qué nos dice el Señor? Que no vivamos en quejabanza, sino que vivamos en alabanza. Digan gloria a Dios para que alabemos al Señor. Por cierto, qué lujo de laudes hemos tenido en este congreso. Una cosa preciosa, realmente con una calidad, una excelencia. No quiero que el Padre se me vuelva así orgulloso, yo sé que no, porque lo ha hecho con una piedad y además una explicación como yo nunca he escuchado. A lo que falta un detallito, que es lo que es ofrecer el tiempo a Dios, pero la explicación que ha dado el Padre es la mejor que yo he oído en la vida. Y hemos tenido unas alabanzas como oración litúrgica de la iglesia espectaculares. Le damos un aplauso al Señor por el equipo, también el Padre Astolfo, de lo que se está haciendo ahora aquí. Los hermanos carismáticos tienen una canción que dice: cuando el pueblo del Señor, Luisa, ¿tú la sabes? Cuando el pueblo, no, todavía no la cantes. Lo sabes, ¿verdad? Ahora vamos a cantar cuando te diga. Miren, mi vida en este aspecto, desde diciembre de 1974, que hice retiro básico de vida en el Espíritu, ha tenido un cambio a todo lo que es la alabanza. Yo aprendí en el versículo capítulo 8, versículo 28 de la carta a los Romanos: para los que aman, todas las cosas concurren para bien. Si te ocurre algo y murmuras, vives en quejabanza, no sale bien, ofendes a Dios, no tienes mérito. Si te ocurre algo y alabas a Dios, Dios de los males saca bienes. Y esto que le voy a decir ahora es sumamente importante, porque vino un mal que fue la pandemia, ¿verdad? Padre, por lo menos ya nombró la pandemia. Aprendan esto para toda la vida. Dios nunca manda los males. Repítamelo las damas. Ahora los caballeros. Las damas siempre nos ganan. Ustedes saben que los caballeros decimos aproximadamente 7,000 palabras al día y las damas 20,000 palabras al día. Esto es verdad, no es un cuento. Pero si son buenas las palabras, gloria a Dios. Le dijeron a un pintor que pintara la eternidad y estuvo 3 meses diciendo: ¿cómo pinto la eternidad? Y la pintó. 2 mujeres despidiéndose. Bueno. Ríase. Bueno, se despiden en la cocina, van caminando despidiéndose, se despiden en la puerta, una va al auto, el carro, y la otra baja hasta allá y se apoya en la ventana y dice: bueno, dentro de 5 minutos te llamo. Bueno, entonces... Bueno, es para hacerle más agradable la conferencia. Pero tenemos una mujer en la cual Dios puso el mundo con unas palabras impresionantemente bellas. He aquí la esclava del Señor. Ahora un aplauso a la gospel. Más fuerte. Gloria a Dios. Entonces, hermano, Dios nunca manda el mal. Miren, si ustedes aprenden hoy, los que no lo sabían, a alabar a Dios por todo lo que le pase, están escogiendo el camino de la paz y de la felicidad, se lo aseguro. Tropiezas, ¡ay, gloria a Dios! Te rozaron el carro, no llames a Antonio diciendo una grosería, no.
bueno, que no entiende mejor. No critique, no murmure, no insulte. No, di bendito sea, Señor. Alabado sea tu nombre. Porque Dios no permitiría un sufrimiento en nuestra vida si no fuera a sacar un bien más grande de ese sufrimiento. Pero de ese sufrimiento vendrá un bien más grande solo si tú confías en el Señor y lo amas. Entonces empecemos a alabar a Dios, las esposas, por cómo es el esposo, cómo son los hijos. Tu hijo está en la droga, dale gloria a Dios. Padre, ¿cómo le va a dar gloria a Dios? Dale gloria a Dios del bien que Él quiere sacar de que tu hijo esté en la droga. Hubo un accidente terrible, murió un niño inocente, dale gloria a Dios. ¿Cómo le va a dar gloria a Dios? Si ya está en el cielo. Y tú no sabes si hubiera vivido muchos años, si hubiera escogido el camino del precipicio y de la perdición eterna. Dios no comete errores, escribe derecho con renglones torcidos. No dudes nunca del amor de Dios. La Virgen pasó por el misterio de la cruz como nadie. No dudó del amor del Señor. Los evangelistas no dicen si se apareció Jesús a ella, porque se apareció y nos dice a los que habían dudado, pero como ella no dudó, no hacía falta que hicieran mención a la aparición de Jesús a la Virgen. Los teólogos dicen que por supuesto la primera que se apareció debe haber sido a la Virgen María, nuestra Madre. ¿Qué dice la Biblia de la Virgen? Dichosa tú porque has creído. Y ahora nos estamos enfrentando al mundo y los males vienen todos, directa o indirectamente, de que el ser humano hace lo que le dé la gana. Acordémonos, ayer lo decía uno de ustedes cuando dije ¿cuál fue el primer mandamiento que Dios nos dio? Y él pues me citó, por supuesto, capítulo 6 del libro del Deuteronomio, versículo 4, que dice: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Queden en tu corazón estas palabras que yo te he dicho hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas, etcétera, etcétera. Entonces, táctica de la Virgen: para que cambie tu hogar, cambia vos primero. Segundo, las 5 piedritas. Déjale a Dios el momento. A nosotros nos pasa mucho, a los seres humanos, que hacemos ídolos con una facilidad espantosa. Le damos más importancia al problema que a Dios. Le damos más importancia a la enfermedad que al Señor. Le damos más importancia a nuestros pecados que a la misericordia infinita de Dios. Y por eso que dice la Gospa: pongan al Señor en el primer lugar de su vida. Entonces, Dios no manda el COVID-19. Dios no manda la pandemia. Dios es el bien. Y todo bien viene de Él. Y todo bien se nos da gratuitamente, aunque tenemos que colaborar con Él, evidentemente. Pero Dios no manda la pandemia. Ahora, Dios, si permite una pandemia, quiere sacar un bien más grande para nosotros. Y hay que alabar a Dios también por la situación de la pandemia. Y la pandemia, pues, la ha sufrido la familia, la hemos sufrido nosotros. No soy la persona autorizada para hablar ahora que si vacuna o no vacuna y todo esto. Eso no es mi campo. Hay unas discusiones grandísimas sobre todo eso. Pero eso no es lo que me pidieron a mí que hablara, ni yo estoy capacitado para eso. Yo hablo lo que realmente creo que es el plan del Señor a mi modo de ver. Vamos ahora a hacer una reflexión. Primera reflexión. Ese virus es tan chiquito que ninguno de ustedes lo ha visto, ¿verdad? Pero bueno, no estaba en su casa. No estaban algunos de ustedes. ¿Y vieron el virus alguna vez? Hay que usar un microscopio para ver el virus.
Si no, no lo podemos ver. Algo tan chiquito, chiquito, chiquito y pequeño paralizó en alguna manera una parte del mundo. Y el ser humano que se cree que lo puede todo. La nueva era dice: tú, con el poder de la mente, con un control de la mente, con un salto cuántico, con la energía de las chakras, tú vas a hacer lo que quieras porque querer es poder. No, que va. Alguna vez, pero otras no. Entonces eso ha llamado al ser humano, oigan, a la humildad. A la humildad. ¿Quién eres tú? Ah, sí, ahora ponte en positivo. Llama a las chakras a ver qué hace con el COVID. Tenemos que ser humildes. Solo Dios es grande. Solo Dios es poderoso. Y luego, como omnipotencia suplicante, la Virgen, pero por naturaleza, solo Dios. Esto ha llevado a algunas personas a reflexionar. Pero como decía Cantinflas, ahí está el detalle. Hay un detalle. Cuando ante el mal nosotros confiamos en Dios, alabamos a Dios, viene el bien. Cuando ante el mal nosotros nos ponemos en contra de Dios, nos aleja de Dios. El sufrimiento, la cruz, cuando es aceptada y ofrecida, nos acerca a Dios. Cuando la cruz la rechazamos y nos ponemos bravos con el Señor, entonces nos aparta de Dios. ¿Cuánta gente que se resiente con Dios? Tengo una serie de casos que pudiera decirles. El tiempo nos apremia un poco. De gente que, bueno, sí voy a decir uno. A una señora ahí en Miami con su mamá y un niño de 5 años, autista. Por cierto, en italiano autista es chofer, pero autistas en español pues sabemos lo que significa. Y la mamá va a pedir que le bendiga a su hijo y que haga una oración. Y la señora bien serena. Y le digo, ¿y el papá del niño? ¡Ay, padre! Está bravo con Dios. Nunca va a misa. Porque dice que como a él que iba a misa, Dios le da un hijo autista. Dice, y nunca presenta a su hijo en ninguna parte porque le da vergüenza. Un ejecutivo que tiene muchas relaciones sociales, dice, no le conocen al hijo porque él está bravo con Dios porque Dios le dio un hijo autista. Dios no manda el autismo tampoco. Hay esas cosas que quién sabe por qué. Pero, y entonces ella dice, yo sí, padre, acepto a mi hijo, le doy gloria a Dios, es un tesoro este hijo. ¿Cuántas veces un niño que tiene una discapacidad engendra tanto amor? Dígame, estos niños, me van a decir cuáles son estos niños síndrome de Down. Yo conozco unos muchachos síndrome de Down que van al cielo mucho más rápido que nosotros, porque son una sencillez y tienen un corazón maravilloso. ¿Y qué sabemos nosotros? Cuando tengamos una situación de estas, si la queremos ver como cruz, ofrezcámosela a Dios. Que nos duela, sí, somos humanos, pero Señor, no entiendo, yo te ofrezco esto y te lo ofrezco unido a los méritos, a la cruz de Cristo, para que sea corredentora y salvadora para el mundo entero. Segunda reflexión sobre el COVID. Nos permitió o nos obligó a estar encerrados en la casa. Yo tuve 7 meses. No estuve encerrado en la casa, estaba en un pueblito en España, tuve que ir para allá 7 meses y bueno, los sacerdotes nos dejaban salir, pero era un pueblito de 300 habitantes, no había ni policía y yo salía todos los días a pasear, llevaba el Santísimo y me iba a una ermita que hay en mi pueblo, pero estuve 7 meses confinado por la pandemia. Pero ahí hay un valor muy grande. Mucha gente veía la casa como un hotel, que van solo a comer, a que le laven la ropa y a dormir. Y no hay diálogo, no se encuentran. El papá sale muy temprano si es que no está en otra parte. El niño va al colegio, no ve al papá. Cuando viene el papá, que llega tarde también, no comen nunca juntos, ya el niño está durmiendo. Y el papá tampoco ve al hijo. Pongo solo ejemplos de nuestro tiempo. La pandemia fue usada también para que pudiéramos estar compartiendo más en familia. Algunos no lo hicieron. Algunos dijeron, yo estoy obstinado ya con esta pandemia. Pero hay otros que pensaron que era mejor dialogar y ayudarse. Tercero, esa pandemia nos llegó también a mucha gente
a orar un poco más. Hay gente que solo se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Entonces mucha gente nunca oraba y ahora no tenía mucho que hacer, y entonces o veía todo el tiempo televisión y a veces decía, bueno, ya estoy cansado de ver televisión. Se ponía también a rezar, qué sé yo, con la hija, el hijo, con la esposa, o si era al revés, si era el esposo el que rezaba, pues hacía también su ejemplo, rezar a los demás. Llevó mucha gente a encontrarse con Dios. Como algunos reaccionaron de manera negativa, se apartaron también de Dios, sin duda alguna. Y miren, ocurrió también lo siguiente. La iglesia empezó hubo cosas negativas, no me toca tocar ese tema. Se cerraron algunas iglesias, etcétera, ¿verdad? Y luego entró también una confusión en algunos, porque algunos obispos decían, reciban... no, vamos a cantar primero la canción para que descansen un poco. No, pónganse de pie. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas. Ya tomo esto otra vez. Y me perdona porque estoy hablando mucho. A ver, dale. Cuando el pueblo del Señor alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Hay sanación, dale. Del Señor alaba a Dios. Suceden cosas maravillosas, maravillosas. Cuando el pueblo alaba a Dios, suceden cosas maravillosas. Sanación, liberación, y se siente la bendición. hay sanación, liberación, Y se siente la bendición. aquí se siente la presencia de Dios. Aquí se siente la presencia de Dios. Siento del fuego del Espíritu Santo. Siento el fuego del Espíritu Santo. Yo siento gozo, yo siento paz, yo siento el amor que Dios me da. Siento gozo, yo siento paz, siento el amor que Dios me da. Se siente la presencia de Dios. Siéntese, por favor. Gracias. Muy bien. Les empezaba a decir, y esto es como un inciso, pero tengo que hacerlo. Cuando hubo la pandemia, a veces se cerraron iglesias. ¿Qué pasó? Que hubo algunos obispos y algunas conferencias episcopales que dijeron, comulguen en la mano. Y otros dijeron, comulguen como quieran. Entonces se ha presentado en un montón de lugares un problema, un pseudo problema, que en lugar de darle más importancia a Jesús y a la preparación a la hora de recibirlo, se hacen el problema de que si lo tengo que hacer de rodillas, o lo tengo que hacer en la mano, o lo tengo que hacer de esta o de otra manera. Yo estaba en Medjugorje, pero me estaban entrevistando desde México, un personaje bastante famoso. Estaba hablando de la Eucaristía y llegó un momento en que me dice, ahí están todos de acuerdo, casi todos. Hay alguna persona que a veces lleva la mano sucia, yo ahí no le pongo la hostia en la mano, digo, la próxima vez te lava bien la mano y se la doy en la boca, evidentemente. Entonces, ¿dónde está el problema para ahora de comulgar? Miren, los que quieren arrodillarse, lo hacen, mucho respeto hay que tener, por un acto de humildad y de reconocimiento de que el que viene en esa hostia es el soberano, el Señor, el Rey, Jesús perfecto. Pero saben que litúrgicamente también tiene un sentido recibirla a pie. Así, ¿por qué? Porque nosotros caminamos por el mundo hacia la eternidad, y mientras vamos caminando recibimos la palabra de Dios, porque no solo de pan vive el hombre, recibimos la Eucaristía, que es fuerza para ese caminar hacia el cielo. O sea, no crean que es antilitúrgico recibir la comunión en la mano, ¿ok? Y ahora le doy el remate sobre esto. ¿Qué hay que hacer? Seguir a la doctrina de la iglesia. Digan,
Si la Conferencia Episcopal de Colombia, ¿verdad?, dice, reciban la comunión en la mano, pues se recibe en la mano. Si la Conferencia Episcopal dijera, reciban la comunión en la boca, pues la reciben en la boca. ¿Cuál es el problema? Si la Conferencia Episcopal dice, recíbanla de pie, pues se recibe de pie. Y si dice de rodilla, pues de rodilla. Y si dice, recíbanla como deseen. El que quiere se arrodilla, se respeta. El que quiere lo recibe de pie, se respeta. Otra cosa, en estos días me pasó también. Una señora me pregunta, ¿y se puede recibir la comunión de un laico? ¿Pero qué dice la Iglesia? La Iglesia ha instituido un ministerio que se llama Ministros Extraordinarios de la Comunión. Evidentemente, si la Iglesia ha puesto ese ministerio, ha capacitado a esa persona, quien te da la comunión no es Perico de los Palotes, es la Iglesia a través de ese laico. Caminamos juntos sinodalmente. Entonces yo recibo la comunión. Yo a veces, sacerdote que ya he celebrado misa, estoy en un lugar y llegué a empezar la misa, a veces voy y comulgo y si me lo da un laico yo lo recibo igualito como si me lo diera el Papa Francisco. Esto es importante también para que nosotros sepamos cómo hay que hacer. Y digo esto porque surgió este problema también a raíz de este problema. Miren, uno de ustedes me daba hoy una revista que se llama Bethany. No estoy haciéndole propaganda, no sé si tiene, o sea, indirectamente a lo mejor le hago propaganda sin querer queriendo, pero no es el fin. Pero me decía, mire padre, hemos hecho lo siguiente para tiempo de pandemia. Elaboramos una revistica que, como Jesús era acogido en la casa de Betania, de Marta, María y Lázaro, sacamos esta revista para que la familia en tiempo de pandemia, además de orar, tenga algunas cosas bonitas que hacer. Entonces han hecho aquí un cuadernillo para que los niños vayan pintando. Hay juegos, incluso juegos con el rosario y con los dados, juegos que no son de dinero. Y entonces presentan aquí, por ejemplo, cómo hacer en familia un árbol genealógico, cómo ver el grupo familiar, a qué nos podemos comprometer nosotros. Me pareció algo tan hermoso, nada más la he ojeado, que dije, mire qué idea tienen algunas personas de cómo aprovechar el tiempo de una manera positiva. ¿Quién me dio esta revista, por favor? ¿Dónde estás? ¿Está aquí? No sé si está. Allá. ¿Tienes más? ¿Vendes? ¿Tienes para la venta? No. ¿Perdón? No, por si alguna persona quería, solo como un modelo de qué se puede hacer en tiempo de pandemia, en una casa de familia, con los abuelos, con los hijos y con los niños. Es muy sencillo, pero es una manera práctica. Algo importante, ¿qué ha surgido de ese mal de la pandemia? El uso de los medios de comunicación, de las redes, para evangelizar y para hacer grupos de oración. Levanten la mano los que han estado conectados en algún grupo de oración, en alguna misa, algún rosario, a través de alguno de los medios. Ahora nos está mandando este mensaje aquí Radio María de Colombia. Lo están grabando también. ¿Por qué? Porque nosotros estábamos como bastante lejos de los medios de comunicación. Y ahora, obligados, hemos empezado a evangelizar. Yo había evangelizado por radio y televisión de vez en cuando, en El Salvador, en Honduras y en Venezuela, pero no había nunca evangelizado por YouTube, por Zoom. Yo no utilizo muchas redes porque no soy experto en eso. Cuando llegó la pandemia, empecé a evangelizar con esto. Llevo 2 años dando mensajes el día jueves y el día sábado. Una vez di un mensaje sobre el nuevo orden mundial y lo habían visto 125,000 personas. Impresionante. No son lo ordinario los que la ven, pero hay que ver el poder tan grande que tienen los medios de comunicación.
Hoy estamos teniendo rosarios porque no nos podemos a veces reunir con los medios de comunicación. Hoy estamos en grupos de oración por Zoom o por otras redes. Esta es una bendición muy grande. Mire, estuvimos en el centro Mir de Medjugorje hace 2 años con el patronato, esa era la palabra que no me venía antes, el patronato. Y tuvimos un congreso todo por las redes y lo vieron en aquel tiempo. ¿Saben cuántas personas? Calculen. 25 millones de personas, entre ellos muchos de Arabia, árabes. 25 millones de personas se conectaron en el congreso virtual que dimos en Medjugorje. Ustedes también pueden usar las redes. Por favor, si le llega una mala noticia, no la manden a otra persona. Si no están seguros de lo que le dijeron ahí, no lo manden, porque hay mucha mentira aquí. Manden solo los mensajes que son constructivos, que realmente merecen la pena, porque hay mucho spam, mucha basura en todo esto. Entonces es sumamente importante que nosotros también evangelicemos y agradezcamos a esto. Ahora, ¿qué hay que hacer en una pandemia? Pues primero hay que tener una actitud de prudencia. Están equivocadas estas 2 actitudes que voy a decir, que son extremas. Una, el que dice: yo soy Superman, a mí no me llega ninguna bacteria, ningún virus, no creo en eso. Es una ridiculez esto, ¿ok? Segundo, tener pánico. Dios nunca quiere que tengamos pánico. Tampoco quiere que tengamos miedo. El pánico es un miedo más fuerte. En la Biblia se dice 365 veces: no tengas miedo. ¿Por qué? Porque yo estoy contigo. No tener miedo. Por ejemplo, la Virgen dice: el que ora y ayuna no le tiene miedo al futuro. Sería interesante que pidamos también la sanación de los miedos que podemos tener. Y tenemos que tener, creo, cuando hay una pandemia, pues el sentido de equilibrio, y viendo también lo que hace la iglesia, creo que tenemos que cuidarnos. Le voy a decir, yo a veces celebro misa en una capilla de unas hermanas, son hermanas siervas de los Sagrados Corazones Traspasados de Jesús y de María. No, creo que no tienen todavía en Colombia, me parece. Fundadas por la madre Adela Galindo, sí hay en varias partes. Ella es de Nicaragua. Yo la conozco desde que fundó. Es una mujer de Dios, una mujer, bueno, extraordinaria. Cuando empezó la pandemia, ella le puso a orar, invitó a orar a su congregación e hizo una consagración porque es una mujer de Dios, es una mujer espectacular. Consagró a los corazones de Jesús y de María su comunidad y recibió un mensaje de la Virgen. Le dijo: protegeré a tu comunidad y ninguna tendrá coronavirus. Y las hermanas que salen a trabajar, salen a estudiar, pues salían con la prudencia de la mascarilla. Pero cuando estaban en la casa todas juntas, se quitaban la mascarilla. Y yo no sé cuánta gente tiene esa comunidad, pero pueden ser unas 50 o 60. O sea, tiene una comunidad bastante grande. Hasta donde yo sé, no le ha dado a ninguna el coronavirus. Pero hace un mes y pico fui a celebrar misa y veo que todas cargan mascarilla dentro de la capilla. Entonces, claro, me sorprendo. Le digo a una: ¿pero por qué ahora utilizan toda mascarilla? Dice: porque es que una hermana de edad ya le han detectado cáncer. Entonces es una persona de riesgo. Y por respeto a esa persona y amor a esa persona, todas entramos también en la capilla con la mascarilla. Ahí fue donde yo dije: Pero resulta que hace 2 semanas vuelvo a celebrarles una misa y ninguna tiene mascarilla en la capilla. Y entran una, vienen de otro convento, también de ella, dice: hey, hay que ponerse la mascarilla. Y no, dice: no, ya. ¿Pero por qué no se pone mascarilla? Porque la madre que tiene cáncer, se llama Carmen, no está aquí, está en otra parte. Y entonces, pues todas estamos sin mascarilla. Pero me pareció como un gesto de caridad muy hermoso.
Yo creo que el Señor nos llama a la caridad y al amor en tiempos de pandemia. Tenemos que amar al prójimo. Tenemos que cuidar y atender en la medida de las posibilidades. Hay personas de riesgo. Esto sería un tema para los médicos. Yo soy una persona tengo 4 veces riesgo. Sí, sí. Primero, por la edad. Segundo, soy diabético. Tercero, estoy operado del corazón. Y cuarto, ando con miles de personas por acá y por allá sin querer queriendo. Entonces, soy una persona de riesgo. Tienen que orar por mí, ¿verdad? Evidentemente, yo todavía, cuando doy la comunión, siempre me pongo la mascarilla. Lo habrán visto aquí cuando doy la comunión. Yo cargo 2 mascarillas, una en un bolsillo y otra en el otro. Y siempre me pongo la mascarilla. Por ejemplo, antes de ayer tenía un poquito de tos, iba a dar la comunión. Yo, por respeto, aunque no tengo ni siquiera resfriado, sino que fue abuso de voz, también me puse la mascarilla para dar la comunión. Podía venirme un poquito de tos. Y yo no les puedo decir lo que van a hacer ustedes sobre esto, pero siempre tenemos que tener cierto cuidado, ¿verdad? No pensar que no debemos tener cuidado. Pues si una persona siente que puede tener el COVID, no vaya a lugares públicos, no se exponga, no exponga a otras personas tampoco. Creo que eso es importante. Entonces, esa parte me parece bien. Y orar. Y la mejor manera que tengo para darle una explicación es leerle un pequeño testimonio del tiempo de Don Bosco, porque aquí explica todo de una manera perfecta. Está en Google. Don Bosco vive una epidemia. San Juan Bosco, fundador de la congregación salesiana, en 1854, en Turín, el norte de Italia, vino una epidemia de cólera que azotó la ciudad y la región del Piamonte. Don Bosco y los jóvenes del oratorio no se quedan de brazos cruzados. El oratorio era donde tenía Don Bosco a los muchachos, lo llamaba oratorio. Turín es la ciudad donde nació y creció la obra de Don Bosco. Es la capital y ciudad más poblada del Piamonte en el norte de Italia. Y hoy, junto con Milán, se encuentra sufriendo su primera fila los embates de la pandemia del coronavirus. En 1854, la realidad era muy similar. En julio de ese año, la ciudad trata de hacer frente a una epidemia de cólera que amenaza con hacer grandes estragos, sobre todo en la población más débil y desprotegida. El cólera en esa época era una enfermedad temida, con una tasa de muerte del 60%. Fíjese, o sea, el que daba el cólera, 60% moría. No había vacuna, no había en ese tiempo. Mire lo terrible que era la cólera en ese tiempo, ¿verdad? Creó pánico en toda la región. La fuente del brote estuvo cerca del oratorio de Don Bosco, en el barrio de Baldoco, pero muy pronto toda la ciudad y la región fue infectada. En el oratorio vivían casi un centenar de muchachos y Don Bosco siguió con suma prontitud todas las indicaciones que daban los médicos y las autoridades. Las nombro. Mantuvo abiertas las ventanas el máximo tiempo posible para airear los ambientes. Implantó rutinas sistemáticas de limpieza de todas las áreas habitacionales, aulas, cocina, iglesia, patios, talleres. En la zona de dormitorio espació las camas de los internos. Estableció procedimientos regulares de lavado de manos, proveyendo abundantes elementos de limpieza y agua en momentos en que no había agua corriente. Organizó horarios regulares de oración, donde participan chicos y educadores para pedir a Dios por las víctimas y los que estaban cuidando de ellas. Pero la epidemia se expande, no hay tratamiento. La primera vacuna contra el cólera aparecerá 40 años después. A inicios de agosto, 15 días después de declarado el aislamiento, el gobierno local hace un llamado convocando a voluntarios que ayudasen a tratar con los miles de casos emergentes de personas enfermas a quienes no se puede llegar. Hago una pausa. Había que quitarse el sombrero ante los médicos,
personal paramédico y las enfermeras. Levanten la mano los médicos y enfermeras que están aquí. A ver, un aplauso para Dios por ellos, porque muchos perdieron la vida, ¿eh? Fueron héroes. Realmente que Dios los bendiga ricamente. Continúo. Don Bosco se da cuenta de que lo suyo no es suficiente. No puede permanecer encerrado en su casa tratando de asegurar al cuidado de sus chicos, mientras allá afuera la gente sufre y se muere. Quiere hacer algo. El 5 de agosto, don Bosco habla con los jóvenes mayores. Les dice que él iba a ir a ayudar como voluntario, respondiendo al pedido de las autoridades. Inmediatamente, 14 jóvenes se ofrecen para ir también con él. Al día siguiente, se ofrecen otros 30 más. Es impresionante. Ayer hablamos de los jóvenes, ¿verdad? Lo generosos que son los jóvenes y que realmente el mundo está en las manos de los jóvenes. Bien, continúo. En combinación con las autoridades, don Bosco organiza 3 grupos. Uno para apoyar el trabajo en los hospitales. Uno para visitar pacientes solos y autoaislados. Y uno para buscar por las calles a personas enfermas o cuerpos abandonados. Quienes quedan en el oratorio comienzan a hacer turnos de oración por las personas afectadas y por quienes han ido a ayudarles. No se desentienden ni de la situación en la ciudad ni de la vida de sus compañeros. Cada uno de estos equipos trabaja a pares, de 2 en 2, llevando máscaras. De acuerdo a las recomendaciones de las autoridades, cada joven lleva una botella de vinagre para lavarse las manos antes y después de tocar una persona infectada. Si se quedan sin vinagre, tienen que volver al oratorio inmediatamente a reponerlo y continuar. También proporcionan sábanas limpias a las víctimas y queman las usadas para evitar los contagios. Las sábanas se vuelven tan escasas que la madre de don Bosco, Margarita, toma los manteles del altar de la iglesia para dárselos como sábanas a quienes las necesitan. No sin un lógico temor, los jóvenes, junto con don Bosco, igualmente habían salido confiados a atender los enfermos. Es que cuando se inició la pandemia, don Bosco les había dicho, oigan esto, entre comillas, la palabra de don Bosco. Aquí está el secreto de todo lo que he leído. Si nos mantenemos en gracia de Dios. ¿Se acuerdan que yo ayer le dije que no hay nada más importante en la vida que mantenerse en gracia de Dios? Don Bosco dijo, si nos mantenemos en la gracia de Dios. Espere que se me fue un poquito acá. Vamos a, ya voy para allá, ya. Si llevamos al cuello esta medalla de la Virgen que les estoy dando. La Virgen ha dicho en Medjugorje que llevemos sacramentales, entre ellos medallas, cruces, rosarios, escapularios, etc. Don Bosco entonces dijo, si nos mantenemos en gracia de Dios, si llevamos al cuello esta medalla de la Virgen que les estoy dando, estamos atentos a las indicaciones y antes de salir rezamos juntos, les prometo que ninguno se enfermará. Era un santo, ¿verdad? Ninguno de ellos fue golpeado por la enfermedad. Nadie se contagió. Se cumplió la palabra de don Bosco. El trabajo de los chicos fue tan extraordinario que fue reconocido por las propias autoridades y los diarios de Turín. Pero no terminó allí. Acabada la pandemia, la epidemia, aparecieron problemáticas derivadas de ella y don Bosco con su oratorio también se hace presente para tratar de atenderlas. Es así que respondió a una petición de las autoridades. Recibe en el internado del oratorio a casi 100 de jóvenes que han quedado huérfanos, dándoles casa, comida, estudio y ambiente de familia para crecer. Miren cómo actuó la iglesia en Turín en un tiempo de pandemia. Yo creo que este ejemplo vale más que cualquier otra explicación que les pueda dar. Acordémonos de todas formas que la piedad es útil para todo, que la oración hecha con fe y sin rencor en el corazón realmente
hace milagros. Siempre tenemos que estar en la oración, protegernos, la medida de prudencia. Y luego en la casa ya saben lo que tenemos que hacer: orar, estar en gracia de Dios, dar testimonio de amor y de alegría. Lo demás viene por añadidura. Una señora vivía con su hija, la hija rebelde, la hija de estos muchachos de ahora que no creen en nada y desobediente, sin amor, y la mamá rezando el rosario por su hija. Y se murió la señora. Y hubo gente que dijo: esa señora rezó tantos rosarios y mira, su hija no se convirtió. Al día siguiente de morir la señora, su hija se convirtió. O sea, cuando llegó al cielo, ya ella había hecho muchas oraciones aquí abajo en la tierra. Cuando llegó al cielo, su hija se convirtió, se arrepintió, se confesó y cambió de vida. No piensen que su oración cae en saco roto. Siempre que oremos con el corazón, Dios nos escucha. Siempre. Y le voy a decir una manera fácil de profundizar esto. Para que nuestra oración sea eficaz, primero tenemos que, y me van a repetir esto, pedir cosas buenas. No pida que se muera el presidente o la suegra o qué sé yo. Tenemos que pedir cosas buenas. Segundo, pedirlas con fe. A ver, repítame, por favor. Que equivale a orar con el corazón, ¿verdad? Tercero, pedirlas sin rencor en el corazón. Cuarto, pedirlas con perseverancia. ¿Me podrían repetir la primera? Pedir cosas buenas. Segunda, pedirlas con fe. Tercero, pedirlas sin rencor. Cuarto, con perseverancia. Dios te va a conceder siempre lo que estás pidiendo si tiene esas características. Si alguna vez no te concede lo que le pides, te va a conceder algo mejor de lo que tú le pides. Si no te lo concede en este momento, te lo va a conceder más tarde. Pero no dudes de que tu oración va a llegar al cielo. Dios la escucha. Nadie te ama tanto como el Señor. Dios nos ama con un amor eterno, infinito, incondicional, gratuito, misericordioso. Pidámosle entonces al Señor que entendamos la urgencia que hay hoy de cambiar el mundo y de que unidos con la Gospa nosotros somos invencibles. Sabemos de qué parte está ya la victoria. Aun cuando vean el mundo que parece que se deshace, que la barca se hunde. Creo que hoy el evangelio de esta tarde creo que es el de la barca, que verdad, mire, el Señor va en la barca, no tengan miedo. Como Dios nunca duerme, y la Gospa está también en la barquita de nuestra vida. Por eso la familia debe llegar a ser un templo, una iglesia doméstica. Pero si las cinco personas que están no lo hacen, tú sí. Ya tu presencia tiene la presencia de la Trinidad. Porque cuando estás en gracia de Dios, habita en ti el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Estás unida a la iglesia triunfante, a la iglesia purgante, a la iglesia militante y vas a cantar victoria. Así que ánimo, la Virgen cuenta con nosotros también en tiempo de pandemia o en cualquier momento. Que Dios les bendiga ricamente. Amén.
tenemos unos minutos y he tenido dos propuestas. Una, permitirles a ustedes preguntas, y me está diciendo más que cuente una anécdota, un testimonio de hace unos años, 1977. Voy a hacer eso. En el año 1977 venía para La Ceja, iba a venir a La Ceja a hacer un retiro con Monseñor Alfonso Uribe Jaramillo. Que se reunían alrededor de 600 sacerdotes de América Latina en La Ceja. Cambié el boleto por inspiración de dos sacerdotes allá en Venezuela, uno dominico, padre, y uno de la, ya le voy a decir el nombre, y otro padre Javier, muy jóvenes. Este Javier no tenía, yo creo que ni 32 años. Y bueno, cambié el boleto porque se ahorraban unos pesos, viniéndose por Cúcuta, por tierra, etcétera. Eso no tiene que ver mucho. Celebré misa en la catedral de mi diócesis. Me buscaron en un Renault 12. ¿Se acuerdan de los carritos Renault 12? Si no se acuerdan, no pierden nada, pero un Renault bien pequeñito, ¿no? Renault 12. Shakira hoy diría que un Renault en el lugar de un... Bueno, pero ese Renault también, el que dijo ella, también es un Renault. No me digan que están grabando esto también. Resulta que me dice el padre Javier, el otro se llamaba Gavino. Padre Javier me dice: Inocencio, ¿puedes pasar adelante? Que quiero dormir un poquito, estoy cansado. Comimos, yo pasé adelante, manejaba el padre Gavino y el padre se quedó descansando un poco atrás. A las 4 de la tarde, el 4 de septiembre de 1977, íbamos de Venezuela hacia Cúcuta. Nos llegaron de frente en una camioneta pick-up 3 borrachos. Nos robaron a la derecha, era una recta, y como iban borrachos, pues nos robaron. Fue cuestión de unos segundos. Yo lo que hice fue poner esta mano en la guantera, así en la parte de delante del... Y el impacto del carro fue demasiado fuerte. Yo no sé cuánto tiempo estuve sin conocimiento, no sé cuánto. No sería tanto tampoco, pero cuando me despierto de ese momento, me estaba muriendo. Seguro de que me moría, o sea, me estaba muriendo. E hice una oración. Le dije al Señor: Señor, ten misericordia de mí. Y le dije: en tus manos encomiendo mi alma. Dije: me muero. Es la única vez en mi vida que me parece haber sido pobre de espíritu. Dice la palabra de Dios, ¿verdad? Las bienaventuranzas: dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Me estaba muriendo. No me valía eso que dicen querer es poder. No me servía la congregación salesiana. No me servía mi obispo. No me servía la filosofía, la psicología, la teología y ninguna tía. Me estaba muriendo. Estaba desprendido de mí mismo. Solo tenía un hilo que era la misericordia de Dios y la presencia de la Virgen. Entonces en ese momento sentí que estaba desprendido de todo, que mi única riqueza era Dios. Después dije: esto es la bienaventuranza, no el accidente, no, el desprendimiento de las cosas y de las personas. Yo le había pedido a Dios que me ayudara a hablar sobre el sufrimiento, porque he visto que hay personas, se lo decía antes, que cuando tienen grandes sufrimientos se alejan de Dios, y otras, cuando tienen sufrimientos y confían, se acercan a Dios. No sabía qué había pasado con el padre Gavino, que estaba a mi izquierda, y el padre Javier, que estaba atrás. Yo tenía todo esto lleno de sangre, me cogieron 35 puntos y no podía ver providencialmente al padre Gavino. No podía hacer este movimiento porque tenía 3 fracturas. No lo sabía y lo supe después. Dije: le voy a dar, no sabía si estaban vivos o muertos, le voy a dar la absolución. Cuando voy a levantar este brazo, no puedo levantar el brazo. Tengo aquí un clavo de Vitalium en este brazo. Entonces le doy la absolución con estas palabras: si estáis vivos,
yo os absuelvo de vuestros pecados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ahí fue donde dije, entrego mi vida. Se acercaron unos curiosos y entonces yo vi que se acercaron, dije, me muero, sáquenme de aquí por favor. Y ellos dijeron, hay uno que vive, vamos a sacarlo. Y me sacaron en medio de grandes dolores, gritos, me llevaron, era domingo a las 4 de la tarde, a una medicatura rural. Dije, como sabía que me iba a morir, di el nombre de los 3 sacerdotes, di el nombre del obispo y di mi tipo de sangre también. Ya habían llevado a los que nos habían chocado también. No sabía qué pasó, no supe qué pasó con los 2 sacerdotes. Me llevaron en una ambulancia destartalada, con tapados los ojos y sin camiseta, sin franela. Estaba lloviznando, además lloviendo. Yo no sabía que el frío que tenía era que estaba bajándome la hemoglobina. Yo pensé que era el agua y sentí que unas piernas chocaban contra las mías, pero no sabía quién era. Duró 3 horas y cuando llego a la ciudad de San Cristóbal, ya había un equipo de médicos, como había dado el tipo de sangre, y providencialmente había un sacerdote que inmediatamente me dio la unción de los enfermos. Mi hemoglobina estaba en 4, o sea, me estaba ya morirme por desangrado, ¿verdad? Y bueno, con la misericordia de Dios, la atención médica, la unción de los enfermos, pues bendito sea Dios que en el plan de Dios pues no me fui todavía. Hacia las 9 de la noche, con todo esos auxilios, pues pensé que a lo mejor no me moría. Y me va a verme un sacerdote, el padre Rosales, que yo no lo conocía por ser sacerdote, y va y empezó a hablar conmigo y me pregunta, ¿alguno tenía un defecto en un ojo? Dije, no. Es que uno de ellos perdió en un ojo, o sea, perdió un ojo en el accidente, que fue el padre Javier, el que se había mudado conmigo antes, ¿verdad? Se fue atrás, él perdió uno de sus ojos y quedó en estado de coma. Y le digo, ¿y el otro? Entonces hace un silencio muy grande y le digo, yo soy fuerte, no tengas miedo, dímelo. A lo mejor lloro ahora. Y me dijo, el otro murió. El padre Gavino, que iba manejando, murió. Creo que se salió del coche también y quedó en el piso, pero murió instantáneamente. El padre Javier murió el día 9. En ese tiempo no se iba la luz en Venezuela, la corriente eléctrica. Estaba en San Cristóbal y a la hora que él murió se fue la luz en toda la ciudad. Y en España, en Navarra, que era de madrugada, en el momento en que muere, las campanas de su pueblo repicaron solas a toque de muerto. Eso está todo comprobado. Fue una cosa impresionante. Pues eran 2 sacerdotes santos, muy buenos. Yo no me morí pues quizá porque no estaba preparado todavía para ir al cielo. Y a lo mejor Dios tenía una misión también para conmigo. Después pues me llevaron a Maracaibo, ya me operaron, primero a una clínica ahí. El médico me llevó este crucifijo, que no tiene valor económico, es de plata, y un rosario que luego rezando en un avión se me perdió, se me cayó porque me quedé dormido, que cargaba en uno de los dedos. Este crucifijo lo había limpiado una hermana mía y cuando lo estaba limpiando, antes de ir a la ceja, que salía un polvo rojo de donde están los clavos. Yo pues nunca le hice caso sobre eso. Pero cuando me entregan el crucifijo, una exalumna se queda mirando, me fue a visitar y dice, padre, ¿dónde tuvo usted las fracturas, los golpes, etcétera? Resulta que estaba manchado con mi propia sangre en los mismos lugares donde yo había tenido las heridas, las costillas, el brazo aquí. O sea, mi misma sangre estaba aquí. La parte de la cruz es interesante. Pues yo llevo este crucifijo, que está dobladito, no como para hacer que soy obispo. Si hay obispo me lo escondo, no sino que crean que yo le estoy haciendo la competencia, sino que tiene una importancia tan grande para mí por lo que significa, ¿verdad? Que es un crucifijo que expresa exactamente el sacrificio y por haber tenido todo ese sentido en mi propia vida.
Y bueno, pues por esa razón llevo ese crucifijo también siempre en mi pecho. Y luego tuve una anécdota. Estaba en Roma, entrando en la plaza de la Basílica de San Pedro, bastante gente, y veo unas monjitas. Entonces le pregunto: ¿de qué congregación son ustedes? Y me dice: somos esclavas de Cristo Rey. Ah, son esclavas de Cristo Rey. ¿Y conocen a Sor Chala? ¿Y usted conoce a Sor Chala? Claro, si Sor Chala entró en la congregación de ustedes por la dirección espiritual que me tocó dar. No puede ser, padre. ¿Quién es usted? Soy el padre Inocencio Llama. Y mire, este crucifijo lo compré en la casa de ustedes en Maracaibo. Y dice una: a ver, este crucifijo lo hice yo en Barcelona, España. Es único, no hay dos como él. Y yo lo llevé para Maracaibo. No es posible que ahora usted aquí en la Plaza de San Pedro me está mostrando el crucifijo. Y le conté toda esa anécdota tan interesante de lo que es la providencia de Dios en las cosas, ¿verdad? Y pues nos alegramos muchísimo de todo esto, dimos gloria a Dios. Y ahora me estaba diciendo Mar que si podía dar un poquito el testimonio de lo que me había acontecido. Después, gloria a Dios, vine a La Ceja otras 2 veces. O sea, a esta vez no vine, no pude. Vine 2 veces a La Ceja al retiro, y una vez me tocó predicar también a los 600 sacerdotes. Por eso cuando veníamos ahora para Río Negro, dije: aquí está La Ceja y aquí está Sonsón. Me acuerdo que la misa que celebramos en una de las ocasiones con todos los sacerdotes, comulgaron 40,000 personas. El párroco dijo: yo coloqué 40,000 hostias y todas se consumieron, y aún comulgó alguna otra persona. No sé si partieron las hostias o llevaron otras del sagrario. ¿Qué quiero decir con esto, hermanos? El Señor está con nosotros. Ustedes, hermanos de Colombia, y aquí están gente, hermanos de Medellín, hermanos de todo este lugar, tienen una gran misión. Le decía ayer, no lo repitan, le decía ayer al padre Marinco: mire, la iglesia de Colombia, si la comparáramos, que no hay que compararla con las iglesias de muchos países latinoamericanos, es una iglesia más instruida, más preparada, con más formación. La iglesia de Colombia ha tenido una misión de ser luz también. Se han hecho muchos elementos acá. Tienen sacerdotes buenísimos. Y tienen, solo nombro el minuto de Dios, ¿verdad? Pero tienen renovación en el espíritu. Y ahora con todo este congreso que es espectacular, yo estoy realmente sorprendido del orden, la mística de todo lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué hago? Dale gloria a Dios. Mi palabra es: ánimo. No pongan los ojos en los problemas. ¿Para qué? Pónganlos en Jesús. Él lo conoce, Él lo sabe. ¿Y quién más? En la Santísima Virgen María, vencedora de todas las batallas de Dios. Nunca el demonio logró ensuciar con su baba infernal a nuestra Madre. No tenga miedo, la victoria está ahí, en los corazones de Jesús y de María. Así que siempre adelante, pero sin rencor en el corazón y con fe en nuestro Señor. Amén. Gracias. En este momento los vamos a invitar a que pasen a el receso y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a y a